Hola, para esta práctica número 6 tenemos la medición de parámetros eléctricos, donde vamos a analizar dos circuitos, un circuito RC y un circuito RL, el cual se va a tomar datos con una adquisición de datos para observar el comportamiento de la corriente en las resistencias, el voltaje también en cada parámetro, resistencia, capacitor e inductancia. Entonces, para lo cual necesitamos instalar un circuito con una resistencia, un capacitor, y otro con una resistencia, un inductor, y mediante la DAC adquirir todos los datos necesarios. Respondiendo a la pregunta 1, que es mostrar los resultados obtenidos acerca de las potencias, la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente para los dos circuitos, tanto el RC y el RL. Cabe recalcar que de esas potencias se verificaron para los elementos, la resistencia, el capacitor y el inductor en cada caso. Y esos resultados, también se puede visualizar que en los casos que se puede presentar casos que haya potencia activa, tanto en el capacitor y el inductor, y eso se debe a porque en estos elementos existe una resistencia interna en ellas, entonces genera esas potencias activas, así sean pequeñas, pero las genera. Y esos resultados se verán a continuación en una serie de videos. Try deep inside to find you, breathing for the life I once tried to find, 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 once tried to find. Para la pregunta número 2 nos consultan que cuáles son los valores del factor de potencia. Estos valores también se visualizan en los videos presentados anteriormente. Digamos que el factor de potencia en estos casos para estos dos circuitos son relativamente altos, ya que son cercanos a 0.98 o 0.99. Para el circuito RL tiene un valor un poco más alto, que es 0.99. Entonces nos podemos dar cuenta que este factor de potencia es de suma importancia, gracias a que pues, nos está diciendo cuál es la potencia útil que tiene el sistema o el circuito de acuerdo pues a estos elementos. Digamos que como los elementos son un poco pequeños, se puede observar que la mayoría de potencia que se está generando está siendo utilizada como energía.
Entonces todo se queda básicamente en la resistencia. Bueno, para esta parte nos piden que verifiquemos y comparemos las señales que nos da el osciloscopio con los valores que nos da la DAP. Esto nos permitió observar que en el osciloscopio tenemos la señal de entrada, la cual es aproximadamente 4.9. Tenemos también que en la DAP los valores son muy similares y observamos el correcto funcionamiento de los circuitos cuando estos son energizados y se toman los datos para el posterior análisis. Bueno, respondiendo a la pregunta 4 de que por qué es importante tener el valor DC, sabemos que el valor DC es como el valor medio de la señal y es importante, digamos, porque vamos a tener, digamos, señales que no son puramente sinusoidal. Sabemos que una señal sinusoidal, ese valor va a ser 0 si es puramente sinusoidal, pero en este caso vamos a tener elementos que van a alterar, digamos, esa señal, que no va a ser sinusoidal, sino que va a tener, digamos, algunos ciertos como rizados. Por ejemplo, lo podemos ver en la gráfica del inductor y en eso nos puede ayudar cuánto es el valor de C para realizar ciertos análisis en esta práctica. Bueno, para esta pregunta nos consultan que cuáles fueron las dificultades que tuvimos. Bueno, pues básicamente nosotros tuvimos una dificultad en el preinforme a la hora de simular, ya que cuando sacábamos los datos primero pues pasándolo por unos bloques que tiene Simulink, que es como Fourier, un análisis de Fourier, para nosotros poder sacar la magnitud y el ángulo de pues la medida con los instrumentos de medida, ya sea pues de corriente o de voltaje para cada uno de los elementos. Nosotros pudimos observar que cuando ya multiplicábamos el valor por 1 sobre raíz de 2 para sacar pues el voltaje RMS o la corriente RMS, podíamos observar que cambiaban un poco a la hora de compararlo con la adquisición de datos. Sí hay un error que es relativamente alto, ya que pues para la resistencia, un ejemplo sería como que cuando miramos con la adquisición de datos, este valor RMS nos daba 2.90 y algo. En cambio, en el simulador nos estaba dando 3.4, perdón. Entonces, pues podemos ver que sí hay una variación, pero podemos observar que con la adquisición de datos podemos tener unos valores un poco más precisos y coherentes a la hora pues de resolver el circuito teóricamente. Entonces, pues esas serían como los problemas o inconvenientes que tuvimos durante la práctica a la hora pues de comparar el cálculo teórico, que sería la simulación, con el cálculo experimental que se hizo mediante la adquisición de datos. Bueno, para la pregunta número 6, podemos también hacer variaciones en los circuitos con las resistencias adecuadas, porque si tenemos unas resistencias muy altas vamos a tener pérdidas, pero si tenemos unas resistencias muy bajas podemos tener también pérdidas por efecto de calor. También podemos analizar que la fuente es algo fundamental, donde podemos analizar su impedancia directamente relacionada con la del circuito para obtener mejor funcionamiento en el circuito. También otra forma es que podemos manejar almacenadores de energía con el fin de evitar un poco más la resistencia y disminuir las pérdidas. Bueno, el generador de señales de audio es muy importante y lo podemos ver en diferentes contextos. Por ejemplo, una de ellas es en la industria. En la industria, ya sea, digamos, para calibrar elementos o realizarle pruebas, ya sea a equipos, ahí es donde también se puede utilizar. También para la utilización en circuitos como tipo de filtros, y también
en sí, en toda la electrónica y en muchas donde se realizan pruebas. Bueno, y en conclusión tenemos que pues la DAP es un buen elemento para obtener datos en estos casos, en los circuitos. También sabemos que los elementos, cuando ya son físicos, no son puramente ideales como lo pasa en las simulaciones. De acuerdo a eso, podemos observar que también hay algunas variaciones cuando hacemos una simulación y cuando vamos a tomar los datos con los elementos reales. También podemos observar que tenemos algunas diferencias o de pronto en el procesamiento de las señales cuando observamos que la DAP toma algunos rangos y también podría tener algunas limitaciones debido a que no podría tomar datos infinitos. Entonces está muestreado y observamos algunas, por decir, gráficas que no son muy continuas y todo eso. Entonces todas esas cosas te observamos en la práctica.